En el vasto universo de la ciencia ficción, pocas obras han abordado la complejidad del destino humano con la profundidad y el matiz de Dune, la obra de Frank Herbert. En el corazón de este universo ficticio yace Paul Atreides, un personaje que trasciende su propia narrativa para convertirse en un símbolo de profecías cumplidas y destinos ineludibles. La saga de Paul no es solo un viaje a través de paisajes desérticos alienígenas, sino también un viaje introspectivo que desafía los límites de la fe, la psicología y la filosofía. Dune no es solo la historia de una familia o un planeta, sino la crónica de un ser destinado a convertirse en el mesías de un pueblo, un destino que le es tanto prometido como impuesto. La profecía del elegido, que en muchas culturas y literaturas simboliza la esperanza y la redención, en Dune se convierte en una maldición para Paul, marcando cada paso de su vida con la inevitabilidad del sacrificio y la pérdida. Al igual que otras figuras mesiánicas de otras narrativas como el rey Arturo o Luke Skywalker, Paul Atreides se enfrenta a la monumental tarea de cumplir con las expectativas de un destino profetizado. Sin embargo, a diferencia de estos personajes, la profecía de Paul Atreides es a la vez su mayor fuerza y su mayor debilidad. Esta dualidad se convierte en el eje central de su desarrollo como personaje de la trama de Dune y recuerda muchísimo a la figura de Anakin Skywalker. La historia de Paul Atreides es una meditación sobre la naturaleza del poder, la responsabilidad y el conocimiento. A medida que avanza la historia, se cuestionan las nociones preconcebidas sobre la libertad, el destino y la ética y la moral. ¿Es la presciencia una bendición o una maldición? ¿El poder absoluto conlleva una responsabilidad absoluta? ¿Puede un individuo, incluso uno destinado a la grandeza, escapar de las cadenas del destino? Al analizar la vida de Paul Atreides, no solo exploramos un personaje complejo y multidimensional, sino también nos enfrentamos a preguntas fundamentales sobre nuestra propia existencia. La maldición de Paul Atreides en Dune es, por tanto, una ventana a nuestra propia alma, un espejo que refleja nuestras luchas con el destino, la moral y el futuro. En el universo de Dune, la profecía del elegido no solo marca el destino de Paul Atreides, sino que también moldea la cultura y la política de todo el Imperio Galáctico. La figura del Mahdi o Mesías es central en la mitología de los Fremen, el pueblo del desierto del planeta Arrakis. Esta profecía, implantada siglos atrás por la hermandad Ben Gesserit como una forma de control social, encuentra un inesperado cumplimiento en Paul, quien se ve arrastrado a un papel para el que fue preparado, pero que nunca eligió. La religión y la fe en Dune actúan como fuerzas dobles, son herramientas de empoderamiento y cadenas de control. Para Paul Atreides, convertirse en el cumplimiento de una profecía religiosa significa navegar por un terreno complejo donde la fe de los otros en él determina tanto su poder como sus obligaciones. La creencia ferviente de los Fremen en Paul Atreides como su salvador no solo le proporciona un ejército y lealtad inquebrantable, sino que también le impone una responsabilidad casi insoportable y una ruta que parece predestinada, dejándole poco espacio para la autonomía personal. La situación de Paul Atreides refleja figuras mesiánicas de la historia y la mitología, desde Jesucristo hasta Mahoma, quienes cargaron con el peso de las expectativas y creencias de sus seguidores. Al igual que estas figuras, Paul Atreides se convierte en un símbolo de esperanza y cambio, pero a un precio personal inmenso. La profecía en Dune es, por lo tanto, una espada de doble filo. Otorga poder, pero a cambio tienes que dar la libertad y la felicidad personales. Además de todo esto, Frank Herbert explora cómo la religión puede ser manipulada por aquellos en el poder como una herramienta de control. La misionaria protectiva, una estrategia de las Bene Gesserit, muestra cómo las creencias y profecías pueden ser diseñadas y utilizadas para guiar o controlar a las poblaciones enteras. Paul Atreides, consciente de esta manipulación, se encuentra atrapado entre desempeñar su papel en la profecía y resistirse a ser una marioneta de fuerzas mucho mayores que él. Este dilema se refleja en la literatura y en la historia universal. Podemos comparar la situación de Paul Atreides con la de personajes como Harry Potter, quien también es el niño elegido de una profecía, o figuras históricas como Juana de Arco, cuya misión divina la llevó tanto a la victoria como a su ruina. En todos estos casos, la profecía no solo predestina a estos individuos a un gran poder y responsabilidad, sino que también los encierra en un camino plagado de desafíos y de sacrificios. En Dune, Frank Herbert nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fe y la religión,
¿Son meros instrumentos de poder y control o pueden ser también fuentes genuinas de esperanza y guía? Para Paul Atreides, la profecía del elegido es un laberinto del que no puede escapar, un camino que debe recorrer mientras navega por las expectativas de los demás y su propia búsqueda de significado y libertad. La transformación psicológica de Paul Atreides es uno de los ejes centrales de Dune. Su viaje, desde un joven duque de un planeta acuático hasta el líder mesiánico de una cultura desértica, encapsula una evolución profunda no solo de poder, sino también de identidad y conciencia. La narrativa de Paul Atreides se convierte en un estudio detallado sobre el crecimiento, la pérdida, el trauma y la adaptación. Desde su infancia, Paul Atreides es preparado para ser líder, educado por mentores en política, combate y estrategia. Su formación es excepcionalmente completa. Sin embargo, lo que distingue a Paul Atreides no es simplemente su educación, sino su innata capacidad de introspección y su sensibilidad a las corrientes ocultas de la política y la sociedad. A pesar de ello, estas habilidades y su creciente presciencia también lo aíslan, creando un abismo entre él y aquellos que no pueden entender la carga de ver el futuro. La psicología de Paul Atreides refleja un constante equilibrio entre su humanidad y el papel sobrehumano que se ve obligado a asumir. Experimenta conflictos internos profundos, luchando entre su deseo de controlar su propio destino y la inevitabilidad de su camino profetizado. Esta tensión es emblemática de la transición de la adolescencia a la adultez, pero exacerbada por las circunstancias extraordinarias y las expectativas mesiánicas. El aislamiento de Paul es un tema recurrente en Dune. A medida que su presciencia se desarrolla, se vuelve cada vez más desconectado de aquellos que lo rodean, incluso de su familia y amigos más cercanos. Este aislamiento se acentúa por la responsabilidad de liderar a los Fremen y cumplir con la profecía. La soledad de Paul se convierte en un reflejo de la soledad del poder, una experiencia compartida por muchos líderes históricos y ficticios, desde Alejandro Magno hasta Frodo Bolsón en El Señor de los Anillos. La relación de Paul Atreides con su destino también refleja un profundo dilema psicológico, la lucha entre el libre albedrío y la predestinación. A pesar de su resistencia, Paul Atreides se encuentra a menudo siguiendo el camino que se profetizó para él, lo que plantea preguntas sobre la naturaleza de la libertad y el destino. Esta lucha interna es representativa de las tensiones universales entre el deseo de autodeterminación y las restricciones impuestas por la sociedad, la familia y la historia personal. La evolución de Paul también puede ser vista a través de la lente de la teoría del héroe de las 1000 caras de Joseph Campbell. Como muchos héroes de la mitología y la literatura, Paul Atreides pasa por un ciclo de aventura, desafío, muerte y renacimiento. Sin embargo, lo que distingue a Paul es la profundidad de su renacimiento psicológico. Se convierte no solo en un líder, sino en un símbolo para todo un pueblo, al tiempo que mantiene la complejidad y la vulnerabilidad de su carácter. La cuestión del destino versus el libre albedrío es un tema central en la vida de Paul Atreides y en la obra de Dune. La noción de un camino predestinado, especialmente uno que conlleva grandes sacrificios y soledad, plantea una pregunta perturbadora. Si nuestro destino ya está decidido, ¿cuál es el propósito de nuestras elecciones y acciones? Esta pregunta no solo atormenta a Paul Atreides, sino que también resuena en la mente de lectores y espectadores, reflejando así nuestras propias luchas con la fatalidad y la autonomía. Paul Atreides se encuentra atrapado entre la tradición, la profecía y sus propias aspiraciones personales. A pesar de sus extraordinarias habilidades y su visión del futuro, se enfrenta a la paradoja de tener que elegir un camino que ya parece elegido para él de antemano. Esta paradoja es una maldición, ya que reduce la riqueza de la experiencia humana y la autenticidad de la vida a una serie de eventos predeterminados. La literatura y la historia están repletas de figuras que, como Paul Atreides, se enfrentan a destinos aparentemente ineludibles. Edipo, por ejemplo, huye de su hogar para evitar cumplir la profecía que lo condena a matar a su padre y casarse con su madre, solo para descubrir que cada acción lo ha llevado inexorablemente hacia ese trágico destino. De manera similar, en la saga nórdica, el héroe Sigurd sabe que su destino está sellado, pero aún así sigue adelante, impulsado por el honor y la necesidad de cumplir con su papel en la historia. Estos ejemplos reflejan la lucha universal con el concepto de destino. En el caso de Paul Atreides, su lucha es aún más compleja debido a su capacidad de ver posibles futuros. Esta capacidad
lejos de ser liberadora, lo encadena aún más a su destino, ya que conoce las consecuencias de sus elecciones mucho antes de hacerlas. La presciencia, en este sentido, se convierte en una maldición que predestina a Paul a una vida de soledad, conflicto y sacrificio. Sin embargo, Dune también sugiere que dentro de la estructura del destino hay espacio para la agencia personal. A pesar de su camino predestinado, Paul Atreides intenta tomar decisiones que reflejen sus valores y sus deseos. Esta tensión entre el destino y el libre albedrío refleja una verdad más amplia sobre la condición humana. Aunque no podemos controlar todos los aspectos de nuestras vidas, nuestras elecciones y acciones siguen siendo significativas. La condena de Paul Atreides reside no solo en el cumplimiento de su destino, sino en el conocimiento de ese destino. Esta es la verdadera maldición de Paul, la conciencia de su propio final y el impacto de sus acciones en el futuro. En este sentido, Dune nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra propia existencia. ¿Estamos condenados por nuestro destino o podemos encontrar significado y propósito dentro de los límites que nos son impuestos? La ascensión de Paul Atreides desde un joven noble a un líder mesiánico es un viaje saturado de poder y las consiguientes responsabilidades. La historia de Paul es emblemática de una verdad universal: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sin embargo, en Dune, esta máxima se complica por las circunstancias únicas de Paul Atreides y el entorno implacable de Arrakis. Paul Atreides hereda un poder que es a la vez un regalo y una carga. Como Kwisatz Haderach, posee habilidades que superan las de cualquier otro ser humano. Sin embargo, este poder no le viene sin coste. Cada decisión que toma Paul Atreides tiene repercusiones que se extienden mucho más allá de su vida personal, afectando el destino de planetas enteros y de innumerables seres vivos. La responsabilidad que acompaña a su poder es abrumadora y la gestión de esta dualidad se convierte en uno de sus mayores desafíos. La relación entre el poder y la responsabilidad no es un tema nuevo en la literatura o incluso en la filosofía, pero en Dune, Frank Herbert lo explora con una profundidad y una complejidad notables. La carga de Paul Atreides es comparable a la de líderes históricos como Winston Churchill o figuras literarias como Aragorn en El Señor de los Anillos. Estos personajes, al igual que Paul, deben navegar por el delicado equilibrio entre ejercer su poder para el bien común y la carga ética que este poder conlleva. Además, el poder de Paul Atreides se complica por su naturaleza profética. No solo debe liderar y tomar decisiones como cualquier otro gobernante, sino que también debe reconciliar sus acciones con las visiones de futuros posibles. Esta capacidad añade una dimensión adicional a su responsabilidad. No solo debe considerar las consecuencias inmediatas de sus acciones, sino también sus repercusiones a largo plazo en el tejido del tiempo y el espacio. El dilema de Paul Atreides refleja una pregunta más amplia sobre la ética del liderazgo y el uso del poder. ¿Es posible ejercer un gran poder sin caer en la tiranía o la autocomplacencia? ¿Cómo puede un líder equilibrar las necesidades inmediatas con las consecuencias futuras? La obra de Dune no ofrece respuestas fáciles a estas preguntas, pero plantea la importancia de la reflexión y la prudencia en el ejercicio del poder. La historia de Paul Atreides también invita a la reflexión sobre la naturaleza de la responsabilidad. En su caso, la responsabilidad no se elige, sino que se hereda y se impone. Sin embargo, la forma en que Paul Atreides maneja esta responsabilidad es lo que define su carácter y su legado. A través de su viaje, Frank Herbert explora la idea de que la verdadera medida del poder no reside en la capacidad de dominar a los demás, sino en la capacidad de asumir las responsabilidades y tomar las decisiones que trascienden el interés personal. La capacidad que tiene Paul Atreides para prever eventos futuros es un don excepcional que define su camino, pero también representa una maldición que lo persigue. Esta dicotomía entre don y maldición refleja una pregunta fundamental. ¿Es realmente una bendición conocer el futuro? ¿O es más bien una carga que distorsiona la realidad presente y limita la libertad de elección? En Dune, la presciencia de Paul Atreides es una herramienta poderosa en la lucha por la supervivencia y el poder.
Le permite anticipar y contrarrestar las estrategias de sus enemigos y guiar a los Fremen hacia un futuro que él considera más favorable. Sin embargo, esta misma habilidad lo aísla, lo atrapa en una red de posibilidades y expectativas que a menudo lo alejan de la realidad inmediata y de las conexiones humanas más genuinas. La carga que supone conocer el futuro es un tema que se ha explorado a lo largo de la historia de la literatura y también de la filosofía. Se puede comparar con la maldición de Casandra en la mitología griega, condenada a conocer el futuro, pero incapaz de cambiarlo o de convencer a otros de sus profecías. De manera similar, Paul Atreides se encuentra a menudo impotente porque no puede evitar los eventos que ha visto en sus visiones y crea una sensación de fatalismo y desesperación. Además de todo esto, la presciencia plantea preguntas éticas muy relevantes. ¿Es moralmente correcto actuar sobre el conocimiento del futuro, especialmente cuando estas acciones pueden tener consecuencias negativas para otros? En Dune, esta pregunta se vuelve central cuando Paul Atreides se enfrenta a la yihad que ve en sus visiones. Una guerra santa que podría liberar a su pueblo, pero a costa de innumerables vidas en todo el universo. La experiencia de Paul Atreides con la presciencia también nos ofrece una reflexión sobre el valor de la incertidumbre y el misterio en la vida humana. La incapacidad de saber con certeza qué nos depara el futuro es a menudo vista como una fuente de ansiedad y temor. Sin embargo, Dune sugiere que hay un valor inherente en esta incertidumbre porque proporciona espacio para la esperanza, la elección y el camino. En contraste, el conocimiento definitivo del futuro de Paul Atreides lo priva de estas posibilidades, dejándolo con una sensación de inevitabilidad y fatalidad que empobrece su experiencia humana. En resumidas cuentas, la presciencia de Paul plantea la pregunta de qué significa o supone vivir una vida buena. ¿Es una vida predeterminada, incluso si conduce a resultados grandiosos, tan rica y satisfactoria como una vida vivida en la incertidumbre, pero llena de elecciones libres y auténticas? ¿Una vida de verdad? A través de la lente de la experiencia de Paul Atreides, Dune nos invita a considerar si el conocimiento del futuro es realmente una bendición o si de hecho la verdadera maldición es ser privado de la incertidumbre y la libertad que definen la condición humana. Como hemos visto, la historia de Paul Atreides es una narrativa muy rica, muy compleja y muy multifacética, es decir, tiene muchas capas y todo gira en torno, ¿no?, a la cuestión de la predestinación, el destino, la presciencia, todo lo que tiene que ver con la, la mutilación del libre albedrío, la carga de poder, todo lo que eso conlleva. Y como he dicho ya en la crítica de Dune que tenéis disponible en mi canal, de Dune parte 2, lo que realmente supone Paul Atreides es una subversión del héroe de las mil caras, del mito del héroe de Joseph Campbell, donde el personaje da un paso más allá en el hecho de ser un elegido, porque todo lo que supone su destino, a pesar de que es algo, digamos, positivo si hacemos una dicotomía entre el bien y el mal, ¿no?, si somos muy maniqueos, en este caso no es así. En este caso nosotros conocemos cuáles son las consecuencias. Es decir, para que entendamos realmente al personaje de Paul Atreides, es como si Luke Skywalker, antes de reventar la estrella de la muerte, es como si Luke Skywalker tuviera un diálogo interno, incluso hablara con sus compañeros y amigos y dijera: pero ¿cuánta gente va a morir allí? Es decir, sé que son los malos, ¿no? Sé que los imperiales son malos, pero ¿son todos malos realmente? Es decir, ¿cuánta gente vive dentro de la Estrella de la Muerte? Pongamos 4 o 5 millones, seguramente son 60 o 100 millones de personas, ¿no? Porque es como un planeta. ¿Todas esas 100 millones de personas son malas? ¿Habrá gente atrapada allí que no crea realmente en el imperio? ¿Habrá gente allí que crea en el imperio pero no en sus formas? Habrá gente allí buena, honesta, gente como Luke Skywalker, gente que ha vivido vidas similares, incluso alguien que ha coincidido en Tatooine con Luke Skywalker y se tomó una copa ahí con él en la granja y era buena persona, pero resulta que es imperial. Ese tipo de cuestiones sí se abordan en Dune. Esto no se aborda nunca en, por ejemplo, en las historias, ¿no?, de aventuras clásicas con, protagonistas que son héroes, donde su camino está predestinado y todo es, no un camino de rosa, porque es complicado, pero tenemos muy claro, ¿no?, que la acción del héroe conlleva un bien. Aquí no.
Aquí no. Y esto es una subversión de ese héroe de las mil caras y es una aproximación muy seria a esas tragedias griegas, a esa mitología más compleja, ¿no? Donde los personajes, a pesar de no cuestionarse a sí mismos, sí son conscientes de a dónde le pueden conducir sus actos. Para colmo aquí, como he dicho, estamos delante de un personaje que no solo tiene poder, sino que tiene una habilidad que le permite ver hacia dónde le conduce ese poder y cuáles son las consecuencias. Todo ese aislamiento interno, toda esa complejidad psicológica y dramática se aborda, sobre todo en la segunda película. La primera es más un establecimiento del universo de Dune, de la historia de los personajes, de qué hace cada cual, o todo este rollo, ¿no? Pero en la segunda parte, en la segunda entrega de la película, sí se aborda todo esto. Y además no se aborda de una manera... Esto sí que no se aborda de una manera sobreexplicativa, ¿no? Esto se deja caer, se deja intuir en conversaciones, en miradas. Hay muchas miradas, creo que ahí es donde se hace muy fuerte Timothée Chalamet, cuando la película deja de lado al héroe físico, ¿no? Y carga con ese héroe dramático, ese héroe trágico. La verdad que está muy bien representado. Si vais a volver a ver Dune parte 2, porque ya la habéis visto y queréis volver a disfrutar de esta experiencia, yo por ejemplo sí que voy a ir al cine otra vez a verla, con mi mujer y mi cuñada, id con esta idea. Tratad de ir no solo a disfrutar de la experiencia audiovisual que ha llevado a cabo Denis Villeneuve, sino tratad de ir al cine con la idea de esa tragedia interna, de todas esas decisiones, de esa complejidad narrativa, dramática, psicológica, moral, ética, toda la carga, todo el peso que tiene Paul Atreides en la espalda. Tratad de empatizar al máximo y ya veréis cómo vais a disfrutar el triple con la experiencia. Porque vais a ver muchos significados en determinadas miradas. Vais a ver mucho material en cada gesto, en cada palabra que se dice, en cada palabra que no se dice, en todos esos silencios. Hay mucho más de lo que aparenta esta película, muchísimo más. Y teniendo esto en mente, que es el corazón temático de Dune, si tenemos en mente todo lo que os he contado sobre la maldición de Paul Atreides en la saga de Frank Herbert, vais a encontrar que la caracterización de Timothée Chalamet, más allá de lo que comenté sobre el poderío físico que nunca va a tener Timothée Chalamet, vais a ver cómo su caracterización es mucho más increíble de lo que aparenta, es mucho más espectacular de lo que se ve. Estamos delante, de verdad, de una película que es historia del puto cine y que todo lo que he comentado en este vídeo lo ha tratado sin necesidad de explicarlo. Y eso es un 10. Me gustaría saber tu opinión en los comentarios sobre todo lo que te he comentado en este vídeo. Si te gusta este tipo de contenido, ya sabes que puedes suscribirte, dar like, cualquier cosa que hagas ayudará muchísimo al canal para que crezca, que poquito a poco estamos creciendo y formando una comunidad de cinéfilos y seriéfilos y videojuguéfilos, o como mierda se pronuncie eso, si es que existe una mierda así. Y estoy cada día más contento y más satisfecho con el trabajo que estamos haciendo. Y nada más, un saludo a todos, que la fuerza os acompañe y que nadie os quite el placer de estar vivos. Hasta la próxima.